mitad de ese puente, aunque la mitad de ese camino cantonal o lo que fuera, se quedaran en ineficiencias y en corruptelas, de todos modos esto genera un apoyo en términos de caudal electoral. Pero la estrategia del partido político va dirigida a conseguir eso de cara a la siguiente elección, aunque no sea el tipo de inversión que en el largo plazo le convenga al Estado y a su sistema económico para poder desarrollarse. Porque esa es parte del problema. El político o los estrategas políticos están fijándose en cómo complacer, por decirlo así, en cómo captar el voto que dará la victoria mayoritaria de espaldas a la población económicamente activa, que verdaderamente es la que trae la inversión, la que trae la empresarialidad, la que trae pues la capacidad de generar los empleos a través de los proyectos empresariales, etc. Entonces, ahí es en donde, digamos, el populismo latinoamericano entra en escena, porque claro, este tipo de presupuestos públicos son populistas en ese sentido. Ir al pueblo a ofrecer pues una serie de bienes y servicios públicos que son suficientes para ganarse el voto en la siguiente elección, pero que en el medio y largo plazos no resuelven un problema de infraestructuras básicas, institucionales y físicas para que las inversiones, que son la única respuesta al desarrollo, se dieran. Y entonces ganan la elección, pero los puertos siguen siendo unos puertos de cuarta categoría, no hay más aeropuertos, el único importante quedó sin concluir, en fin, el sistema de justicia es gravemente disfuncional, seguridad o inseguridad, no digamos, que son los elementos que atraerían la inversión, que verdaderamente es la única fuente de bienestar y de progreso sostenible, porque ahí están los empleos, ahí están los profesionales, ahí están, en fin, toda la rueda de la fortuna. Claro. Ahora, por ejemplo, esa explicación es tremendamente clara. Yo creo que hay muchísima gente que la mira, pero aquí pareciera que no logramos romper el círculo vicioso por ningún lado. Por ejemplo, tú ves que el Ministerio de Gobernación no tiene gasolina ni para trasladar a los reos a las prisiones. Hablas del aeropuerto, que imagino que es nuestro aeropuerto único aquí en Guatemala, pero gotea, los baños no sirven, infuncional, pero ahí se gastaron millones de millones. Y no hay responsables de lo que pasó. En fin, esos chorritos que se pierden en el camino con esa tremenda corrupción, esa falta de confianza del ciudadano en sus gobiernos uno tras otro, ¿verdad? Porque ahora pues se habla mucho del populismo y realmente es una oferta populista que no importa, porque después de mí el diluvio y el que venga atrás que arree, ¿verdad, Eduardo? Vemos que en Guatemala no hay reelección, nunca un partido o un gobernante, bueno, el gobernante no lo puede por ley y el partido no lo ha hecho porque el pueblo siempre lo ha rechazado. Al contrario de lo que pasa en Latinoamérica, que hay gobernantes que han reelegidose constantemente. Pero verdaderamente, ¿no crees tú que nuestro sistema democrático está fallando en el sentido de que el ciudadano verdaderamente no tiene una decisión? Pues porque es engañado a través de los cantos de sirena. Yo les digo, miren, 500 años atrás nos dieron espejitos y ahora le siguen dando espejitos a la gente, le llaman bolsa solidaria, bolsa segura, láminas, etcétera. ¿No te causa una cierta frustración el ver que prácticamente lo que viene en el futuro, en el horizonte eleccionario de Guatemala va a ser prácticamente más de lo mismo, en un sentido sin entrar a personificar, sin entrar a mencionar nombres, sino que simplemente lo que pareciera que el sistema nos va a ofrecer? Totalmente, porque la Constitución de 1985 fue hecha por políticos profesionales. Y entonces las reglas de la Constitución de 1985 no fueron concebidas para que la gestión
de cada uno de los gobiernos bajo esas reglas pudiera ser cuestionada a medio camino, por ejemplo. Entonces, ahora, hace apenas unos días asistimos a un ejemplo de reglas que tienen una lógica constitucional, por ejemplo, las elecciones legislativas y del Senado en Estados Unidos. Pues ahí, a medio periodo presidencial, se genera una elección legislativa porque de ese modo la ciudadanía o bien convalida una gestión del Ejecutivo o bien la ciudadanía le dice a ese Ejecutivo, sabe que no estoy de acuerdo con su conducción y por lo tanto le quito la mayoría en el Senado y le resto todavía menos fuerza en la Cámara de Representantes. O sea, una revocatoria de mandato. No necesariamente revocatoria, pero digamos que la mitad del Congreso de la República se renovara a la mitad del periodo presidencial. La siguiente pregunta que te voy a hacer es casi tema para un programa completo, Eduardo, que pues de repente te voy a invitar a que lo hagamos, pero tal vez con un sí o un no. ¿Creerías tú que una Asamblea Nacional Constituyente sería indicada en Guatemala? Pienso que es una opción que no debemos descartar porque las actuales reglas no funcionan. Ahora bien, sería muy importante que el liderazgo nacional primero desarrolle una conciencia a nivel de opinión pública muy sólida en términos de ¿para qué la reforma? Porque una reforma populista nos puede llevar a una situación peor, yo lo concedo. Yo te comentaba esto pues porque obviamente ha sido el temor de esta caja de Pandora el que ha mantenido, pero igualmente hay cambios que serían necesarios introducir, por ejemplo esto de una revocatoria o modificación o cambio de la mitad del Congreso a medio periodo. Eduardo, desafortunadamente el tiempo se nos ha ido. ¿Cuál sería el mensaje más importante que tú quisieras dejarle a nuestra audiencia esta noche? Tienes las cámaras a tu disposición. Gracias. Bueno, mi mensaje fundamental es que tanto ciudadanos como líderes políticos y de los diversos sectores debemos intentar enfocarnos en una sociedad políticamente organizada que sea funcional en el largo plazo. Y para eso los presupuestos públicos deben dejar de ser regaderas al servicio del proyecto político del partido. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Realmente, verdaderamente es emocionante oír estas palabras, es tan instructivo el oírlo. Y yo creo que al final, usted que me está viendo, me está escuchando, es en quien reside el verdadero poder en Guatemala, el ciudadano. Y eso tenemos que hacer valer la ciudadanía, comprender lo que está pasando, ejercitar nuestros derechos, obviamente cumplir con nuestras obligaciones. Solamente a través de hacer un cambio, como tú mencionas, es que podemos cambiar a este país, ¿verdad? Pero será a través de una ciudadanía que vote, que comprenda, que exija, que cumpla. Hoy nos vamos a tener que ir esta noche, pero ese mensaje creo que es importante que nos quede. Y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros esta noche en Acción Positiva. Encantado. Buenas noches. A ti, muchas gracias. Guatevisión.